Pues vamos a continuar con Cintia Barrera de la UNAM y va a hablar sobre ejercicios de comportamiento. Bueno, pues, primero que nada, gracias por la invitación a los organizadores. Lo que principalmente quiero hacer es dar a conocer un poco de lo que estamos trabajando en coordinación con mi asesor de tesis de maestría, el doctor Gabriel Ruiz. Y les voy a platicar un poco qué es lo que estamos haciendo, algunos resultados que hemos tenido y pues, si tienen alguna duda, pues me van preguntando. Iniciamos con algunos conceptos importantes. Vamos a trabajar con una inmersión que no va a ser más que una aplicación entre dos variedades diferenciables, donde la diferencial va a ser inyectiva. Hace 2 sesiones, creo que fue Pierre quien introdujo el concepto de isometría. Isométrica. Entonces vamos a decir que una inmersión isométrica pues no va a ser más que una inmersión y algo que sea pues isométrico. Es decir, que haya una preservación entre las métricas cuando apliquemos la aplicación diferencial. El tensor de curvatura nos lo introdujo ayer Gabriel. Entonces, bueno, no es otra cosa más que esta fórmula para todos los tangentes, donde pues esto no es más que la conexión de nuestra variedad n, en este caso, y pues esto va a ser el corchete de n. Ahora, antes de ver lo que es el vector de curvatura media, quisiera recordar un poco ayer cuando Gabriel definía lo que era la conexión en una de los dos tangentes, Entonces él dijo, bueno, esta se divide en dos. Habló de esta que era justamente la de M, la conexión de M, más una parte normal. Bueno, justo esta parte normal le vamos a llamar, la vamos a denotar así, y le vamos a llamar como segunda forma fundamental de la variedad. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ya que estamos por aquí, permítanme adelantarme a otra definición, que es ahora vamos a derivar en una dirección tangente un normal. Entonces, siguiendo la analogía de esto no va a ser otra cosa más que tangente y la parte normal. A la parte tangente le vamos a llamar el operador de forma y lo vamos a denotar así. Pues bueno, ya teniendo estas definiciones, vamos a decir que el vector de curvatura media va a ser no otra cosa más que evaluar la segunda forma fundamental en los vectores de un marco ortonormal. ¿Sí? Bueno. Y pues una curvatura media constante, pues es lo que todos creemos, ¿no? Tiene que valer lo mismo. Otra cosa que debemos saber es cuándo una inmersión isométrica es mínima. Pues es mínima solamente cuando se hace cero el vector de curvatura media. Y vamos a llamar totalmente geodésica aquellas para las cuales la segunda forma fundamental se anula. Entonces, algo que es un cálculo muy sencillo es ver que toda totalmente geodésica pues es mínima, ¿no? Y es claro, porque pues, si la alfa vale 0, entonces pues, el h tiene que ser 0. Diremos que un campo es cerrado y conforme si existe una phi que va a ser diferenciable sobre toda nuestra variedad ambiente, para la cual cada vez que derivemos en una dirección tangente nos va a regresar la phi por esa dirección tangente. Y vamos a decir que una hipersuperficie es de ángulo constante si la función que me manda a un tangente y un normal en el arco coseno de ellos, el producto de ellos normalizado, va a ser constante a lo largo de todo M. Ahora, una hipersuperficie, lo único que tenemos que pensar como hipersuperficie es que tiene codimensión 1. Y pues bueno, ahora, esta fórmula es bastante utilizada
Y nosotros, al verla, dijimos, bueno, como que esta fórmula podría ser generalizada un poco. Entonces, bueno, se las leo. La fórmula dice, dado una hipersuperficie orientada en Rm más 1, que tenga curvatura media constante, con segunda forma fundamental y un vector normal unitario, entonces, para todo elemento, en A, se tiene que, el laplaciano del producto de A con B, no va a ser otra cosa más que menos la norma de la segunda forma fundamental por el producto de A con B. Y bueno, a partir de ahora vamos a denotar como QCN a los espacios modelo con curvatura seccional constante más y menos 1, cuya dimensión sea n, o sea, el hiperbólico y S3, ¿no? Y pues bueno, esta fue la generalización que logramos hacer de la fórmula que les había comentado anteriormente. Y pues dada la hipersuperficie orientada que sea inmersa isométricamente en Q, con un campo vectorial unitario, sí, alfa su segunda forma fundamental, y ahora un campo vectorial cerrado, ya no un elemento, como el anterior, sino un campo cerrado y conforme, vamos a decir que M tiene curvatura seccional constante. Entonces, la fórmula muy parecida a la que teníamos anteriormente, más algo que depende de la phi de la definición del campo cerrado y conforme, con el vector de curvatura media va a ser 0. ¿Sí? Entonces, ¿Qué quiere decir que sea cerrado y conforme? que un campo sea cerrado y conforme, dijimos que es que dada una dirección tangente, una vez que derivemos a ese campo en la dirección tangente, nos va a regresar la phi, una phi, por el vector, por la dirección tangente. O sea, existe una phi tal que cada vez que derivemos en una dirección tangente a ese espacio del campo cerrado y conforme, nos regresa la phi por la dirección. Y como un corolario de aquella generalización es que si la hipersuperficie pues es mínima, entonces se sigue valiendo la fórmula como la teníamos en R, pero para el campo cerrado y conforme. O sea, ya no solo para un elemento de R, sino también para cerrado y conforme. Y ahora vamos a decir que un campo cerrado y conforme lo vamos a poder escribir así, de esta forma, donde T va a ser la componente tangente unitaria, que sea relativa a L. ¿Sí? Y pues bueno, otro de los resultados que se han tenido bajo la marcha es que si una hipersuperficie de Q es de ángulo constante, alfa es su segunda forma fundamental, y tenemos psi como un vector normal unitario, entonces para el campo cerrado y conforme, vamos a decir que al completar la base con T, vamos a poder calcular cuánto vale la segunda forma fundamental en el primer vector, en la parte tangente. La vamos a poder calcular en los dos. Podremos calcular la conexión de M en T y en TT y en TW, y también podremos conocer cuánto vale el operador de forma en T. ¿Sí? Ahora, con la ayuda del corolario anterior, se puede ver que después encontraremos cuánto vale alfa en WW, la forma en W, el operador de forma en W, la conexión WW y la conexión en WT. Y pues claro, aquí la A es la constante de curvatura media, como estamos trabajando en dimensión 3, ¿no? Y nuestra variedad es de dimensión 2, nuestra subvariedad es de dimensión 2, entonces solamente tenemos alfa evaluado en dos vectores, ¿no? En el T y en el W. Bueno, más formalmente. Ok, gracias. Habíamos dicho que el vector era la suma
Lo voy a poner así. ¿Sí? Entonces, pues como tenemos dimensión 2, esto nada más nos queda alfa en TT más alfa en WW. Y esto, como estoy suponiendo que es curvatura constante, pues esa. ¿Sí? Sí. ¿Bien? A veces sí. Ah, sí, claro. Gracias. Dado que por ser hipersuperficie la curvatura tiene que ser un múltiplo de la parte normal, ¿no? Otro corolario que se demuestra con la ayuda de los dos corolarios anteriores es que si tenemos una superficie inmersa isométricamente que satisfaga que esto sea constante, que tenga curvatura media constante, entonces resulta que el laplaciano va a valer esto. Sí, recordemos que es la curvatura seccional. De nuevo, más resultados que hemos tenido es que una superficie inmersa con ángulo constante, curvatura media constante, entonces la restricción del campo cerrado y conforme, de la norma del campo cerrado y conforme a M, también va a ser una función constante. ¿Sin dudas hasta aquí? Y bueno, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Pues la dirección que llevamos, lo que queremos llegar a probar es que si tenemos una hipersuperficie que sea orientada, inmersa isométricamente en Q, con ángulo constante, de curvatura media constante, entonces va a resultar que M sea totalmente geodésica. Pues eso es como a lo que queremos llegar y lo que hemos hecho. No sé si haya alguna duda, si tengan preguntas. Si no, pues gracias. Sí. Oye, o sea, las ecuaciones que dices son condiciones necesarias, Sí. pero no sabes si son suficientes para la No. No solo sabemos la necesidad. Sí. ¿Y esas ecuaciones como que te dicen? No. Pues, a ver. Pues, mira, lo que estamos, o sea, la idea de por qué lo estamos haciendo esto es porque a final de cuentas, bueno, dije a lo que queremos llegar y para eso pues necesitamos conocer cuánto van a ir valiendo porque queremos tomarnos un campo cerrado y conforme, queremos ver qué propiedades cumple y con eso pues demostrar la conjetura. Entonces sí necesitamos esto para ver cómo se está comportando de alguna forma. ¿Sí? Y porque queremos aplicar también la fórmula de Laplaciano, la que se generalizó. Para pues con esto te das cuenta que a final de cuentas va a resolver una ecuación que es la ecuación de Laplaciano y eso te da pues muchísima información porque pues hacer, bueno, Sí, eso es una inversión. sí, exacto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Regresamos.